nosotros emitimos una opinión al conocer una resolución que a nuestro juicio, nuestra primera impresión, y esa impresión no ha cambiado a esta fecha, es que una resolución que transgrede la Constitución, que es excesiva, es decir, la Sala se ha atribuido facultades que no tiene establecidas por la Constitución. Los funcionarios no podemos hacer más de lo que la ley nos manda. Lo cierto es que la incertidumbre que genera la resolución de la Sala es una incertidumbre que da lugar a pensar a que estamos ante la presencia de un golpe de Estado técnico al órgano de Estado que se llama Asamblea Legislativa, al impedir o pretender impedir de que se instale y tome posesión de conformidad como el elector, los electores el 1 de marzo le dieron esa representatividad a los distintos partidos políticos. Y nosotros hemos hecho dos análisis. Aquí no es cuestión si se quiere o no se quiere acatar, es que la cuestión es lo posible hacer. Ninguna parte de la Constitución, en ningún artículo, establece posibilidad alguna que la Asamblea Legislativa pueda instalarse parcialmente. En ninguna parte de la Constitución se establece que la Asamblea Legislativa no es un órgano colegiado y por ende la mayoría no la configuran los 84 diputados. A partir de esa reflexión, Merlin, nosotros podemos decir, ensayemos escenario. Llegan los 60 diputados que supuestamente, según la Sala, son los legítimos, toman posesión, dejan a un lado a 24, para que la Asamblea Legislativa comience sus funciones, debe elegir una junta directiva, y la junta directiva debe ser electa por 43 votos mínimos. Entonces pensemos, instalamos la Asamblea el 1, elegimos junta directiva, ¿y qué pasa con los 24 diputados y diputadas de San Salvador que no van a estar presentes, que están suspendidos por una decisión arbitraria de la Sala? ¿Qué pasa con el derecho de ellos de acceder a la junta directiva? Primer escenario. Segundo escenario, llegan todos los diputados, los de San Salvador y los electos por el resto del territorio. A la hora de instalarse, la Sala ha dicho de que para tomar decisión se tome en cuenta que son 84 diputados. Sí, pero la misma Sala está diciendo que hay 24 que no pueden tomar posesión. ¿Cómo puedo yo tomar una decisión en base a 84 si hay 24 que no han tomado posición legalmente? Esto implica que el organismo colegiado Asamblea Legislativa está mutilado. Y un tercer escenario, llegan los diputados, a lo más que puede llegar es que se instale, porque la Asamblea para instalarse, Merlin, conforma una comisión de instalación, así se llama. Esa comisión convoca a todos los diputados, esa es la comisión que inicia la plenaria de instalación y esa es la comisión que debe desarrollar el proceso de instalación de la Asamblea. Es la comisión que debe desarrollar el inicio de integración de la Junta Directiva y hasta que la Junta Directiva se integra, ese nuevo presidente de la Asamblea Legislativa inicia el proceso ya de la configuración de ese órgano del Estado para ese periodo. Lo que nosotros hemos dicho es que estamos obligados a cumplir la Constitución y la Constitución nos manda a que respetemos esa Carta Magna. Eso significa que la Comisión Política de nuestro partido este día está analizando la situación y en su momento va a emitir su opinión colegiada, como corresponde a la Comisión Política en representación de nuestro partido FMLN. Pero yo lo que te estoy planteando, Merlin, son escenarios reales. Entonces yo pregunto, si la Sala ha ordenado que no tome posesión una parte de la Asamblea Legislativa, entonces debemos de asumir que se ha irrumpido la forma de gobierno de este país,
porque el gobierno, el sistema de gobierno en El Salvador, dice el artículo 85, es un sistema de gobierno democrático, representativo y pluralista. En este sentido, aceptar la resolución de la sala significa que yo estoy aceptando que ya no es representativo, porque todo el departamento de San Salvador en la sesión de instalación de la Asamblea Legislativa no va a participar su representante. Entonces ya no es representativo. Y yo quiero hacer una aclaración jurídica. Yo no cuestiono la medida cautelar, ni los efectos legales que tenga la resolución. Lo que yo cuestiono es que la resolución no tiene asidero constitucional. Es decir, la sala se ha inventado que ellos tienen atribución de impedir que la Asamblea Legislativa se instale. La sala se ha inventado que ya la máxima autoridad electoral no es el tribunal, sino que es la sala. Ante ese escenario, Merlin, lo que se vislumbra para este país es un poder absoluto que es igual a decir que hay una dictadura judicial. Y ante esa circunstancia yo me resisto a aceptar resoluciones que transgredan el ordenamiento jurídico. Y te explico, no es problema del tribunal que el tribunal no haya terminado de contar. Era previsible que el tribunal en una semana 300 personas, si es que son, no podría ser lo que 72,000 personas hicieron en el escrutinio preliminar. Era previsible que el tribunal no iba a cumplir, no por falta de voluntad, sino porque es humana y materialmente imposible. Pero hay otro dato que hay que observar. Cuando la sala le da un plazo al tribunal, le dice que es perentorio. Los plazos perentorios, y la comunidad jurídica lo sabe, no son prorrogables. Quiere decir que todo acto que se haga una vez vencido el plazo perentorio son inexistentes, no han salido a la vida jurídica, ni siquiera son nulos, es que no existe. Entonces, hay un precedente nefasto que sienta la sala porque da un plazo perentorio, el tribunal no puede cumplirlo y hoy la sala con una resolución discrecional, sin asidero jurisdiccional, ni legal ni constitucional, dice que el tribunal debe seguir contando. Dios santo, entonces, ¿ante qué circunstancia estamos en este país respecto al Estado constitucional de derecho? Yo te voy a leer, Merlin, si me permite, sin abusar, el inciso primero del artículo 21 de la Constitución es la columna vertebral de lo que significa en un Estado constitucional de derecho certidumbre jurídica. Dice el artículo 21, inciso primero, las leyes no pueden tener efecto retroactivo, salvo en materia de orden público y en materia penal cuando la nueva ley sea favorable al delincuente. Es decir, la Constitución te dice que cuando una cosa está juzgada no debe ser controvertida a posteriori, que cuando una persona se le ha aplicado una ley desde que cometió el hecho, no se le puede aplicar una ley futura, al no ser que esa ley le favorezca o al no ser que esa ley es de orden público. Pero el orden público lo declara la Asamblea Legislativa y hoy la sala se está atribuyendo a que sus resoluciones tengan efecto retroactivo. Eso no es más que decir que en este país se ha irrumpido la seguridad jurídica. La sala está reformando la Constitución, está reformando nuestro sistema político, está reduciendo la capacidad de actuación del gobierno central. Te pongo un ejemplo de esas cosas incoherentes. La sala le ordena al tribunal que cuente, esa es una orden ilegal porque no tiene asidero jurídico, que cuente los votos y que haga un gasto extraordinario. De manera simultánea, la sala declara inconstitucional
el 1% que la Asamblea había aprobado que deberían de pagar de impuestos sobre las utilidades las grandes empresas. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la intención de la sala? ¿Ordenar las cosas o seguir resolviendo para favorecer a los intereses económicos que siempre han gobernado este país? Esas son las incoherencias que uno encuentra y que al final uno se pregunta, ¿está impartiendo justicia la sala o está resolviendo asuntos que competen o convienen a un sector económico en este país? Eso no es aislado. Es que en mi opinión la sala no debió ordenar un conteo, Merlin. Es que allí está el defecto y la sala lo hizo con toda la intención de interferir, o más bien dicho, de intervenir en una materia donde ellos no tienen competencia. La sala asume, fíjate qué cosa más grave, principio asume que los que le dijeron que se le habían violentado sus derechos políticos como candidato, la sala asume de pleno derecho que eso es cierto y le ordena al tribunal, sin que le dé chance de defenderse, de que comience a contar. Pero hoy la sala hace otra aseveración. Hoy la sala presume que los 24 diputados de San Salvador son supuestamente diputados y ahí está violentando. O sea, presunto, pero estás condenándolo sin haber sido y oído en juicio. ¿Y quién te dice que de esos 24 diputados, si al caso lo que estaba y que quedó allá en vilo en la feria, si tú te acuerdas, en el escrutinio, era la situación de Douglas Avilés y del general Vargas? Pero esos solo son dos y la sala se atreve a decirle al resto de diputados, usted no tome posesión hasta que yo lo decida. Yo pregunto, ¿quién elige a los funcionarios de elección popular? ¿La sala o el soberano? Hoy lo está eligiendo la sala y ese es un presidente nefasto para la democracia, que es lo que nosotros hemos cuestionado. ¿Qué debió hacer la sala desde un principio, Merly? Simple y sencillamente, si una persona se pretendía amparar porque se le habían violentado derechos políticos, la sala siempre tiene que verificar que las medidas cautelares no causen más daño que beneficio, pero la medida cautelar de ordenar contar los votos causa más daño que beneficio a nuestra democracia. O te pongo otro caso imaginativo, o sea, yo no sé si lo pudo haber pensado la sala y te lo explico. Si la intención era decirle, diputado Douglas Avilés, usted posiblemente quedó electo, pero le quitaron el curul, hubiera ordenado que se contaran las actas que Arena y sus aliados puso a cero, si esa era la intención. Pero aquí hay otro trasfondo. Son tres los que piden el amparo, pero al final la sala está resolviendo para resolverle los conflictos internos de Arena. Arena tiene problemas internos. Hay gente que quedó satisfecha y que tiene la esperanza que si vuelven a abrir las urnas, que yo no doy fe, que las papeletas que están contando son las mismas que en las que los ciudadanos ejercieron el sufragio y que empaquetaron las juntas receptoras de votos, con eso la sala le está diciendo, mire, partido Arena, yo le voy a resolver su conflicto interno, que sea el nuevo conteo el que le determine su fracción legislativa. Cuando vos iniciás un proceso electoral, iniciás una cadena de custodia, se llama. Es decir, desde el momento que se dice convoca elecciones, el Tribunal Supremo Electoral, cada actuación del tribunal es vigilada por los partidos políticos. Esa vigilancia de los partidos políticos, que es un derecho constitucional, termina con el escrutinio final. Allí se rompe la cadena de custodia, porque con el escrutinio final agarra el tribunal ese montón de cajas y las va a meter a una bodega. Allí ya no hay vigilancia de los partidos políticos. Eso me hace a mí pensar y dudar. ¿No pudo haber sido abierto una caja, cambiada cosa? Claro que puede haber sucedido. Y a mí como FMLN, ¿cómo me consta que no sucedió? O sea, es decir, no puedo dar fe de unas cajas donde yo le perdí la vista, hasta del traslado de la DOA a la feria. No digamos los días que estuvieron embodegadas y que ya como partido político nosotros ya no teníamos ningún tipo de vigilancia. ¿Qué es lo que me da certeza a mí de los votos que saqué? Es mi acta.
Todos esos actos procesales legales, la sala los tomó y los puso en el cesto de la incertidumbre. Eso es lo que nosotros cuestionamos, Merlin. Una aberración jurídica más. Una aberración jurídica más, porque la sala, hay dos hechos que hay que anotar. Primer hecho es que el presidente del CNJ fue electo como presidente en el año 2010, ¿de acuerdo? Por la mayoría de diputados de la Asamblea. La sala en el 2011 emite una sentencia, no recuerdo sobre qué asunto, creo que fue sobre la Corte de Cuentas, y la sala en esa misma sentencia establece requisitos para los candidatos a elección de segundo grado que no tiene la Constitución, los establece y dice que nadie puede candidatear a ser electo en elección de segundo grado si está afiliado a un partido político. Eso lo hizo en el 2011. Y hoy la sala, con un precedente con efecto retroactivo, es decir, en el 2010 nadie conocía ese supuesto criterio de la sala y la Constitución no me exige ese requisito, pero eso no es lo grave. Lo más grave es que la sala está sancionando o vetando a una persona solo por el supuesto de que simpatiza con ese partido político. Tito Celada no es afiliado del FMLN, es decir, Tito Celada no tiene un impedimento ni un nivel de subordinación respecto a un partido político. Ese precedente es grave, Merlin, porque significa que a partir de esos criterios tan discrecionales de la sala, los que vamos a votar el día de las elecciones, cuando tú votas o por un candidato, por un partido, vos votás por un partido porque compartís la plataforma, te simpatiza ese partido, sos seguidor de ese partido. Esa conducta, de acuerdo a los criterios que la sala está sentando, ya te va a vetar para que tú puedas optar a un cargo de elección de segundo grado. A mí me parece eso nefasto. Es un golpe más a la institucionalidad del país. Pero te doy otro dato que ha sucedido. Yo me preguntaba un día de esto, que a lo mejor la sala un día se le ocurre y nos declara inconstitucional la agenda que vamos a discutir en la plenaria. Porque fíjate que la sala hace 3 o 4 días, declaró inconstitucional el listado que el Consejo Nacional de la Judicatura mandó para que la Asamblea Legislativa tome a bien y elegir los próximos 5 magistrados de la Corte y los próximos concejales del CNJ. Ojo, hoy la sala quiere que el Consejo Nacional de la Judicatura elija los candidatos que ellos quieren. ¿Y eso qué se llama? ¿Cómo le podemos denominar a una actuación de esa? ¿En qué parte de la Constitución dice que la Sala de lo Constitucional tiene facultades para intervenir en el proceso de selección que corresponde al Consejo Nacional de la Judicatura y que hoy la Sala ha usurpado? Y hoy sale que declara inconstitucional al presidente del CNJ en pleno proceso de selección de los próximos candidatos a magistrados y concejales. ¿Qué te indica eso, Merlin? ¿Cuál es la agenda de la sala? Yo te puedo asegurar que no es una agenda jurídica, es una agenda política con un solo propósito, de seguir sentando incertidumbre y desestabilizando la institucionalidad de este país. Y yo te doy otro dato. Todas las resoluciones que la sala ha dado, dijo que los candidatos independientes era lo máximo. No hay ni un diputado independiente. Dijo que el voto por rostro iba a motivar una votación enorme, que iba a volcar al pueblo a votar. Ya no digamos el voto cruzado un mes antes de las elecciones. Miremos los resultados. Cuánta gente fue a votar con las resoluciones que según la sala promovían mayor participación de la ciudadanía. Entonces yo pregunto, ¿a qué agenda responde la sala? Pero de lo que sí estoy segura, Merlin, que es una agenda política. La sala es un partido político que está opinando, decidiendo desde una supuesta
constitucionalidad, es decir, está usurpando funciones. Hoy la sala no solo destituye funcionarios, hoy pretende elegir funcionarios al obligar al Consejo Nacional de la Judicatura a que haga la lista a su gusto. Si el Consejo vuelve a mandar un listado y allí vienen candidatos que a la sala no le gusta, lo vuelve a declarar inconstitucional y vuelve a ordenar al CNJ que vuelva a hacer un listado. Yo en ese tipo de resoluciones nunca voy a estar de acuerdo. Yo me pregunto si fortalece la democracia cuando 4 personas o 3 personas para el caso se atribuyen facultades que la Constitución no les da. Porque Merlin, nuestro orden jurisdiccional constitucional está determinado por una norma que se llama Constitución. Los procedimientos que deben de seguirse para interpretar la Constitución deben de estar establecidos en una ley que se llama Ley de Procedimientos Constitucionales. Ni en la Ley de Procedimientos Constitucionales ni en la Constitución existe nada que pueda fundamentar las resoluciones de la sala. Es decir, la Constitución dice que los encargados de elegir a los funcionarios de elección de segundo grado somos la Asamblea Legislativa y que la Asamblea Legislativa lo elige de una lista que presenta el CNJ y de una lista que resulta de las elecciones de abogados. En ninguna parte de la Constitución dice que la sala va a dar seguimiento a las actuaciones del CNJ, porque entonces en este país estamos ante una autoridad absoluta y eso se llama dictadura. Y te doy otro caso. Fíjate qué cosa más por la revocatoria que dicen que van a pedir. Si la sala ya se declaró injusticiable, y no solo eso, infalible. Es decir, la sala no se equivoca. Si yo me atribuyo una caracterización de esa manera, entonces la sala no hay manera que usted le corrija la plana, porque en este país, Merlin, todas las actuaciones de los privados y de los funcionarios o empleados públicos puede ser cuestionada, menos la actuación de la Sala de lo Constitucional. Y eso es inconstitucional, porque nadie puede estar arriba de la Constitución. Entonces, ¿qué podemos esperar con una sala que sigue operativizando una agenda y que no adopta la misma conducta respecto a otro tema? Está la ley de telecomunicaciones que se ha pedido la inconstitucionalidad de los artículos que se refiere de la forma de otorgar la frecuencia, que no sea la única modalidad la subasta. Está el Tratado de Libre Comercio durmiendo el sueño de lo justo. Está la ley de integración monetaria, porque aunque la sala diga que esos son temas complejos, pero debe de dar respuesta, porque el ciudadano tiene derecho a pedir y las instituciones a darle, ya sea lo que quieran o a decirle que no procede lo que está pidiendo. Pero la sala no adopta, Merlin, la misma beligerancia, la misma actitud de resoluciones express respecto a temas que atañen al país. No, la sala está haciendo una agenda eminentemente política, porque su propósito es garantizarle al sistema, al status quo, que pueda recuperar el poder a través de sus resoluciones. Pretende cogobernar con el partido que esté en el gobierno. Y solo te doy un dato, porque hay gente que podrá decir, pues sí, pero de esos 24 diputados también hay otros que son de Arena. Es correcto, eso es cierto, que hay 11 diputados de Arena que tampoco podrían tomar posesión porque la sala lo decidió. Pero yo le pregunto, si la Asamblea Legislativa no se instala, no hay responsabilidad para la Asamblea para pagar acreedores, no se pueden pagar salarios, la Asamblea Legislativa no puede funcionar, no puede reformar leyes, no puede hacer leyes. ¿Y quién está en el gobierno? ¿Arena o el FMLN? ¿A quién afecta que no exista Asamblea Legislativa por un plazo determinado? ¿A Arena o al FMLN? ¿Al Poder Económico o al FMLN? Pues es al partido en el gobierno. A Arena no importa que le sacrifique
sacrifiquen a 11 diputados temporalmente si al final el efecto es que la crisis institucional afecta al gobierno de turno? Si no hay asamblea, no hay presupuesto, ni siquiera reformas al presupuesto que decidió la sala que así se debía hacer, de que cada reforma al presupuesto debería pasar por la asamblea. Es decir, si el presidente quiere pasar un dinero de una partida presupuestaria a otro, debe pasar por la asamblea. Si no hay asamblea, no hay ni siquiera ese acto. ¿Y quién se paraliza? El gobierno central. Yo lo que estoy es haciendo un planteamiento para el análisis de la comunidad jurídica y de la sociedad en general. Lo que pasa es que aquí se atribuyen facultades y dice, lo dice la sala, es palabra divina. Sobre lo que dice la sala, no hay quien pueda cuestionar. Eso es cierto. Sí, y solo si la sala actúa de conformidad a la Constitución. Pero si la sala violenta la Constitución, yo no puedo aceptar esa actuación. Entonces, si la sala trasciende del marco constitucional, ¿a qué puedo atribuir yo una resolución de la sala? A un acto arbitrario, a un acto que solo afecta el ordenamiento jurídico. Para mí, lo que la sala está sentando, puede ser que a algunos les guste ahora, y debe decir, no, es que están afectando al gobierno de turno y la sala está haciendo lo correcto. Arena pretende cogobernar a través de la sala, como ha pretendido cogobernar aquí en la asamblea, de que si Arena no dice que está bien, hay que declararlo inconstitucional. Eso es un cogobierno, pero eso no quiere decir que la actuación de la sala es constitucional. Y yo les hago un llamado a los que hoy se alegran, porque los precedentes que la sala está sentando sirven para el futuro. Los puede tomar otra sala y otra sala los va a tomar como precedente y a lo mejor no le va a gustar. Pero ¿quién está abriendo la puerta? Los que aplauden las transgresiones a la Constitución que la sala está haciendo, porque esta sala eterna no va a ser. El 2018 termina y el 2000, ojalá que se quieran ir, ¿verdad? Porque solo faltará que se les finalice el plazo de que ya no son magistrados y que se unjan allí de manera vitalicia y digan que sin ellos la institucionalidad del país ya no puede seguir, que ellos son indispensables para el ordenamiento jurídico. Ojalá que se vayan cuando se le venza el plazo, pero lo cierto es que los precedentes jurisprudenciales que ellos están sentando los pueden usar otros magistrados que lleguen o en bien o en mal de nuestra democracia. Ese es nuestro cuestionamiento y tenemos derecho también a plantearlo. Si formamos una comisión porque la sala le negó a un ciudadano fue a poner un amparo a la sala y le dijo, mire señores, yo creo que la elección del magistrado Rodolfo González y del magistrado Belarmino Jaime es ilegal. Y como la Constitución y la Ley de Procedimientos Constitucionales establece que los amparos se ponen ante la Sala de lo Constitucional. Y la Sala se atrevió a hacer dos cosas. Primero, a que Belarmino Jaime y Rodolfo González, que eran los que estaban siendo cuestionados por el ciudadano, conocieron del amparo. Y ahí hay un conflicto de intereses. O sea que usted va a resolver, vos me estás cuestionando a mí y yo voy a aceptar que lo que estás diciendo es cierto. Por eso es que lo que debió hacer la sala, poner los suplentes. No, se atrevieron a conocer del amparo y no solo lo conocieron, se lo declararon inadmisible y le dijeron, señor, la sala de lo inconstitucional no puede ser enjuiciada. Y entonces se viene el señor a la asamblea, constituimos una comisión para investigar lo que el señor estaba cuestionando, porque él tenía derecho a que se le diera alguna explicación. Y la sala se atrevió a declarar inconstitucional la comisión que pretendía investigarlos. Entonces, ¿cómo le debo yo de llamar a ese tipo de conducta si no es un poder absoluto, arbitrario y dictatorial? Es que yo no estoy inventando los términos, solo planteo lo que ha sucedido y que a veces se nos olvida porque nos acordamos de la última acción, pero si tenemos en cuenta el historial, nos damos cuenta que hay una agenda política de la sala y no jurídica. La configuración de la mayoría para elegir tanto la junta directiva como la presidencia del primer órgano del Estado se configura una vez instalada la asamblea.
y esa mayoría puede estar conformada por 1, 2 o 3 o 4 institutos políticos. Esa mayoría son 43. Es decir, 43 diputados o diputadas pueden decidir quiénes quieren que sean los miembros de la Junta Directiva y quién quiere que sea su presidente o presidenta. No hay ni en la ley ni en el reglamento interior un método que te obligue que la primera, digamos, fuerza parlamentaria, la que tenga más diputados y diputadas, le toca la presidencia, al no ser que esa fuerza haya sacado 43 votos. Ahí sí, yo creo que se configura, pero el FMLN hemos respetado ese procedimiento porque parte de un acuerdo interno de la nueva legislatura electa, donde se ponen de acuerdo de cómo van a quedar integradas las más de 21 comisiones que tiene la Asamblea y cómo debe quedar integrada la Junta Directiva. El FMLN hemos tenido la mayoría de diputados y diputadas en muchas legislaturas y siempre hemos respetado que el procedimiento de definir a su presidente o su presidenta es a partir de esa correlación que es legal. Sí, no, es que cualquier configuración, como te lo planteé, es legal. Arena puede buscar sus correlaciones, el FMLN también, y nosotros, a partir de que se logre los 43 diputados y diputadas que compartan una configuración de la Junta Directiva y de la presidencia de la Asamblea Legislativa, ese va a ser el acuerdo que se tome. Es decir, no te podría decir yo que ya estamos de acuerdo con uno u otro partido de cómo va a funcionar la presidencia. Si a mí me pedís una opinión personal, no es institucional de mi partido, de cómo se debe de asumir la presidencia, debe ser una sola persona. Yo sí creo que eso le da estabilidad al primer órgano del Estado. Al fin y al cabo, las decisiones en la Junta Directiva son colegiadas, no las toma solo el presidente o la presidenta, y en la Junta Directiva tienen presencia las fracciones mayoritarias para tomar decisiones. Entonces, a mí me parece que sería lo idóneo, pero al final, insisto, esta es una opinión muy personal, es la configuración de la correlación que se establezca la que determine cómo deberá de funcionar la cabeza del primer órgano del Estado. Es que esas son parte de las irregularidades en su instalación que genera la sala con su resolución, Merlin. O sea, es decir, que ahorita debemos de pensar cómo vas a configurar una junta directiva temporal, una presidencia temporal, y cómo nos vamos a poner de acuerdo solo 60 si somos 84. Es decir, hay una discriminación si se toma una decisión de esa naturaleza. Pero insisto, nuestro partido está analizando la sentencia, la resolución, y en su momento pues se va a dar la posición oficial. Yo solo he hecho, Merlin, y he tratado de interpretar jurídicamente y políticamente los efectos de una resolución de esta naturaleza y los posibles escenarios. Es correcto, pero Arena tiene razón en decir así, a ojo cerrado vamos a respetar la decisión. Nosotros sabemos que esa decisión no está aislada de la injerencia de Arena en la decisión de esa naturaleza de la sala. Eso no es aislado. Arena sabía lo que va a pasar, a Arena le conviene ese tipo de resoluciones porque al fin y al cabo su actitud en la Asamblea Legislativa ha sido de obstaculizar no solo la toma de decisiones, sino el funcionamiento del gobierno central. Así que no nos extraña que digan que van a acatar, pues al final los efectos de una resolución de esa naturaleza, los efectos negativos no los recibe Arena, los recibe el gobierno de turno, y el gobierno de turno lo tiene el FMLN, y los principales efectos, el principal daño lo recibe el pueblo salvadoreño. Arena debería de pensar de aquí al 30 de que los migueleños, que los unionenses, que los usulutecos están esperando
esperando que Arena dé los votos para aprobar un crédito de más de 122 millones de dólares que pretende construir el bypass para San Miguel, donde la cooperación japonesa ha invertido más de 2 millones de dólares para hacer posible esa carretera, y que no solo eso, la cooperación japonesa ha donado a este país más de 49 millones de dólares, y que si no ratificamos ese crédito, que ya estamos desfasados en su plazo, al 30 de abril, el país estaría perdiendo un cooperante de la categoría de los japoneses. ¿A quién le hacen el daño? ¿Al gobierno de turno, o a los migueleños, o a los habitantes de Oriente, que van a dejar de tener la oportunidad de tener un acceso más ágil para acceder a la ciudad, de acercar a San Salvador a la zona oriental? En esos temas debería de estar dando opinión Arena, y esperamos que de aquí a mañana, que vence el plazo, pudiésemos tener los votos necesarios para hacer realidad esa demanda y esa necesidad que los migueleños están reclamando.